Buenas noches, nos encontramos hoy para comentar la tercera parte de la lógica orgánica, nominada El Juicio, que es el capítulo sexto del libro de José Vasconcelos. Bueno, iremos intercalando turnos y comentando este apartado. Sin más, le doy la palabra al doctor Uri. Sí, gracias. Bueno, en este capítulo sexto, dedicado justo al tema de los juicios, Vasconcelos linda, y ese es, digamos, el modo de introducir qué es un juicio, después de haber ya abordado las cuestiones relativas al concepto, a la lógica, a las diéresis de la lógica entre lógica extensiva y lógica orgánica. Aquí nos presenta, siguiendo esa misma línea de pensamiento, eh, puede decirse de manera continua, hace una división entre juicio de experiencia y un juicio extensivo formal, que es, digamos, con las primeras cosas que abre Vasconcelos. Me gustaría citar las definiciones de entrada que da respecto a lo que considera juicio en este lema o lema de la lógica orgánica. Nos dice que todo juicio es referencia de un sujeto a sus conjuntos. Sí, el juicio conforma parte de este todo que es la lógica orgánica y que a su vez refiere pues, a la conformación del sustrato extensivo, ¿no? En ese sentido, viene también la división entre lo que es lo extensivo y lo que es propiamente un juicio de experiencia, que es en lo que va a ahondar, porque esto le permite a Vasconcelos, en primera instancia, hacer también bueno, introducir la visión tripartita que tiene, que también ya hemos visto en otros videos, respecto al sustrato formal, ético y estético. En este caso, él considera que hay juicios de experiencia también referidos a la parte ética y estética. La estética, como culmen, es decir, no están separados, sino homologados distributivamente o participando distributivamente en un juicio. En un juicio pues, puede encontrar la cuestión formal, ética y estética. Bueno, en ese sentido, pues están las definiciones. Pero antes de todo, hay que tener en mente estas cuestiones, ¿no? Dice, la más rudimentaria formulación de un juicio supone el encadenamiento de una parte a su conjunto y de diversos conjuntos, ligados existencialmente, es decir, conectados por medio de relaciones ya conocidas de conjunto a conjunto. De aquí la cuestión que es bastante sugerente, que nos presenta en un primer orden de definición de un juicio, Vasconcelos, es que el juicio es una función de la parte dentro del todo. Y bueno, esto también es sugerente en la medida en que la predicación, o sea, el juicio consiste entonces en hallar las relaciones que ligan a esos cuerpos unos con otros con respecto a nuestra conciencia, es decir, a las formulaciones meramente conceptuales, ¿no? Aquí podríamos pensar en un Vasconcelos más cercano como ya lo hemos señalado en otros momentos, al organicismo material que en cierta manera es una base ontológica ante y nociológica, o diríamos ontonociológica, que sienta las bases para que el lógico proceda, ¿no? También hay una pequeña crítica que hace Vasconcelos a la cuestión de la interrogación o de los cuestionamientos que la tradición lógica ha abordado, sobre todo la tradición continental. Para Vasconcelos, las interrogaciones no forman parte es decir, no tienen un valor lógico o una participación lógica, sino psicológica. Y esto es muy, muy importante. Bueno, también nos dice Vasconcelos que al contrario, nuestros juicios divididos según materia y forma tienen que limitarse a señalar conexiones necesarias si se trata de juicios lógicos, formales necesarios y contingentes si se trata de juicios de experiencia. De este modo, o teóricamente, él presupone que el juicio lógico se limita a establecer relaciones de cantidad y de extensión. En cambio, el otro, en el instante en que intervienen elementos de calidad, el juicio lógico se puede combinar con el empírico, es decir, con la parte que señalaba de ética y estética. Yo dejaría para un segundo momento abordar las definiciones de lo ético y lo estético, porque a eso le dedica una buena parte de todo este capítulo. Y quisiera finalizar esta última intervención señalando otras definiciones y de manera genérica en torno a lo que es el sujeto y el predicado.
De hecho, Vasconcelos lo intitula como condiciones del juicio, antes de dar entrada a la cuestión del juicio lógico como materia formal. Dice, el sujeto es lo que conoce, pero no como espejo que refleja los objetos, sino como un ser con personalidad que transforma los objetos, y en esa misma medida los crea. Un sujeto objetivado, como en la filosofía hegeliana, es una cifra, no un ser de conocimiento. Y esto es importante, el sujeto siempre es concreto. Es decir, siguiendo el pensamiento de Vasconcelos, si el juicio no se limita a establecer meramente relaciones de cantidad y de extensión, sino que también involucra un juicio de experiencia, y bueno, esto también está muy cercano, aunque es crítico con la tradición alemana, también está pensando en ella, está recursando en esta tradición, porque trae a colación la cuestión de juicios de experiencia y la formulación, posteriormente la formulación kantiana, para adherirla a su propuesta triádica de la lógica orgánica entre formal, ético y estético. Y bueno, el término Erfahrung en alemán aludiría a esta cuestión de experiencia adquirida por exterioridad y no solamente a la Erlebnis o como experiencia interna, que es la crítica que le está haciendo Vasconcelos a la lógica continental. Por último, en la cuestión del predicado dice complejo y variable, el predicado no siempre es abstracto. Un mejor conocimiento del orden exterior nos enseña que nada es abstracto, todo es ser de estructuras atómicas, celulares, conscientes, es decir, orgánico, como ya hemos visto en otros videos, pero todo individualizado y concreto, es decir, también variable. Las etapas de esa variabilidad, las causas obligadas por donde corre, son las formas, las ideas, los universales y nada más. Es decir, pensamos de concreto a concreto, es decir, coordinando heterogéneos asincrónicos y ligando las relaciones obligadas y todo lo concreto. Eso lo denomina pensar. Y bueno, eso también ya lo hemos señalado, la cuestión de la coordinación o la sinología entre heterogéneos asincrónicos de estos meroemas que forman parte del todo lógico orgánico, ¿no? Bueno, yo hasta ahí cierro mi primer comentario y dejo en la segunda parte las definiciones de ética y estética. Perfecto, estimador, y muchas gracias. Pues yo estaré haciendo alusión al apartado de la página 173, donde Vasconcelos enuncia lo siguiente: la justificación del juicio se halla a menudo fuera de la lógica. Si digo el calor dilata los cuerpos, la justificación de este acerto se halla en la física, no en la lógica. La lógica no da en cada caso, sino el sistema de conexión conceptual debido. Y aquí podemos observar precisamente que Vasconcelos está entendiendo que la configuración lógica siempre adquiere una saturación de sentido en tanto la referencialidad nociológica en el cual se va a desarrollar ese espectro lógico, esa estructura lógica, ¿no? Por eso, desde el punto de vista lógico, la función del juicio es establecer una serie de coherencias entre el sujeto y los objetos que lo circundan o con los cuales se ponen intencionalmente en relación de acuerdo con el propósito de cada juicio. Y por ello, debemos admitir que nuestro tipo de pensamiento está condicionado a la etapa actual del cosmos, en la cual lo concreto se nos aparece organizado en cuerpos y estructuras, ¿no? Es decir, la configuración y la codeterminación lógica está en relación, como hemos enunciado, dada la mediación conceptual, y esa mediación conceptual solamente adquiere un grado de saturación, un grado de veracidad en cuanto circunscribe las operaciones que acaecen en la realidad. Por eso Vasconcelos considera, no niega ni segrega las operaciones lógicas, pero entiende perfectamente que esas operaciones lógicas tienen un sentido específico dado las relaciones, términos, proposiciones y operaciones que están circunscribiendo el sujeto nociológico que enuncia la proposición referida, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí daré cierre a mi primer apartado y pues la daré paso al doctor Uri. Bueno, para reintroducir la definición que hace de juicios éticos y estéticos que complementan la parte extensiva, también hay que advertir que, bueno, y lo señalaba en la primera participación, el hecho de que Vasconcelos retome algunas nociones kantianas, porque a nivel nociológico son relevantes para él, bueno, por lo menos para lo que busca, que es no solamente mostrar la parte analítica o analítica, experiencial, intencional, extensional, sino también la importancia que tiene su sistema o el sistema lógico que está proponiendo en la nociología de orden científico. Y esta división que retoma Decan para adaptarla a su propuesta es la de analíticos y sintéticos a priori. Para Vasconcelos,
hay juicios experienciales a priori, como hay analíticos a priori, pero los analíticos a priori corresponderían más a un nivel, digamos, teorético, eh, donde el sujeto permanece en una suerte de ley de identidad, es decir, en sí mismo, y el predicado coincide justamente en identidad con el sujeto. Es decir, es a priori analítico una proposición tipo matemático, por ejemplo, ¿no? En el caso de los experienciales a priori, que a diferencia de Kant, y esta es la cuestión de Vasconcelos, para Vasconcelos también tiene un corte científico, pero no a nivel teórico abstracto, como podrían ser los analíticos a priori, sino que estos sintéticos, bueno, o experienciales a priori, se reflejarían más bien en las operaciones que hace el científico, es decir, el sujeto operatorio, y a nivel de la experimentación científica. Es decir, proposiciones de tipo experimental entrarían dentro de los demás juicios de experiencia a priori, y por tanto, los predicados no están sujetos a la ley de identidad. Es decir, se añaden y esto también es sugerente para pensar la lógica orgánica, se añaden como ajenos al sistema nociológico, es decir, se configuran dentro de cierres categoriales distintos, pero que va recuperando el lógico, y que una vez que los enuncia en estas horas de predicaciones, va añadiendo algo nuevo al sujeto. Esto es lo importante, ¿no? Es decir, hay una recursividad entre sujeto y predicado. Por tanto, a estas cuestiones de juicios experienciales a priori correspondería más bien hablar bueno, de lo que se ha hablado en ciencia, ¿no? De proposiciones científicas, ¿no? Y no tanto de los analíticos a priori. Aunque Vasconcelos advierte, igual que en el caso de lo excepcional e intencional, van por supuesto que ligados, ¿no? Esta cuestión. Bueno, ya para entrar a las definiciones, también es importante tener en cuenta la distinción cualitativa que hace, porque eso entra dentro del margen de los juicios de experiencia. Y bueno, aquí me gustaría citar a Vasconcelos otra vez. Dice, en todo juicio hay que considerar el significado de su enlace, significado de utilidad, de agrado, desagrado, de bondad o de belleza. De esta circunstancia depende el carácter emocional del juicio que reúne para sujetos de atributo. Es decir, la selección implícita en la cualificación ya no es forma discursiva, sino otra vez estética y ética, es decir, es la distinción de lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo. Entrando ahora sí a las definiciones o la distinción entre juicio ético, estético y formal. El juicio ético para Vasconcelos es importante dentro de esta triada porque, añade, porque no es puramente lógico, es decir, interviene en la voluntad del sujeto operatorio. En el juicio ético, el elemento, y cito a Vasconcelos, el elemento voluntario predomina. Su origen hay que buscarlo lejos de las formas conceptuales en las cogitaciones o aprehensiones y repulsas de la célula viviente elemental, que flota en su ambiente y avanza buscando alimento. Para hacerlo ejercita distinciones rudimentarias de espacio y tiempo, pero muy definidas distinciones de calidad que determinan la aprehensión. Básicamente, son aplicables al juicio estético las reglas y clasificaciones del juicio intelectual. Pero, ¿qué es lo que lo distingue de otro tipo de juicios? Con respecto al formal o al estético. Bueno, el juicio ético, como ya señalaba el doctor Bitsu, busca ese fin o la finalidad de la voluntad decantándose en un sistema moral en específico, ¿no? Es decir, en un contexto. Depende de la finalidad que se enuncie dentro pues de una esfera cultural, que es a lo que también alude Vasconcelos. Y bueno, esto es importante porque pareciera que va concatenando, ¿no? El aspecto extensional e intencional, luego la cuestión de las esferas culturales, el contexto, la finalidad, que es propiamente de la ética, siempre, pero todo tiene un culmen en la definición de juicio estético, que es, digamos, la parte superior o a la que aspiran la integración de estos merodemas lógicos, ¿no? En el caso del juicio estético, bueno, él diserta sobre esta cuestión, no queda reducida meramente a los márgenes de la subjetividad ni de la imaginación, sino que cumple con lo que ya hemos mencionado también en otros videos,
en la línea de la melodía y la armonía, que, que tiene que ir equilibrando la simetría de los elementos, ya sea éticos o formales, que buscan o apelan a un fin en específico, para reunirlos en un fin bello, ¿no? Que es finalmente lo que se aspira, ¿no? Es decir, la imagen, que es lo que trata el juicio estético, es voz del verbo estético. Y para Vasconcelos, la estética pues tiene que ver con una diferencia de un arreglo, y lo cito, más bien proporcionado de elementos constitutivos. Dice, para existir espiritualmente se sobrepondrá pues la conciencia a los universales concretos, en este caso las proposiciones de orden científico, a los universales lógicos también, para moverse en su nuevo mundo conforme a los universales de melodía, armonía y contrapunto, que son los universales estéticos. El juicio estético, en consecuencia, versa sobre el grado de acierto en el empleo de estas formas sui generis. Decimos que una cosa es bella cuando el equilibrio de sus partes corresponde al periodo creador de la melodía o al periodo realizador de placentero que disfrute, que es básicamente la armonía. El tercer elemento es muy sugerente, dice, que es respecto a la simultaneidad orgánica hallada ya en las formas lógicas que contemplamos. Para que forme un sentido, y siguiendo la cuestión del contrapunto, hay una expresión de algo distinto de las partes. Y es menester, dice Vasconcelos, que el arreglo interno del acorde, el contrapunto, responda a ciertas equivalencias asimétricas de vibración, es decir, notas distintas que se combinan en forma complementaria y en definitiva en forma constructiva. Son estos los elementos originales del juicio estético y del pensar artístico. Contrario a lo que se vería en la tradición estética, que tendría que ver con un orden meramente subjetivo, aquí Vasconcelos nos está aludiendo a que hay un orden dentro de la heterogeneidad, dentro de la sincronía, que es la melodía y el contrapunto y la armonía, que permite, eh, ya sea atributivamente, distributivamente, coordinar todos estos merodemas, ¿no? Y esto, por supuesto, se expresa ya en lo que llamamos, en definitiva, un juicio de composición. Eh, Finalizo con la definición. Dice, en lógica estética, el todo, es decir, el lema, no es igual a la suma de las partes. El todo no es suma, es coordinación de las partes con los miembros. Es el cuerpo que para actuar concierta sus heterogeneidades creadoras, reguladoras, cognoscibles. Eh, Aquí vuelve otra vez Vasconcelos o reitera lo que, por lo menos desde la introducción ya estaba, que era una finalidad ética, formal, pero tendida hacia un orden espiritual. Es importante, el cuerpo de la creación, donde Vasconcelos nos muestra también que la cuestión metafísica tiene un peso en el sistema el sistema de la lógica orgánica que está proponiendo, sobre todo esta formación tripartita de juicios, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí dejo mi segunda intervención. Perfecto, estimado Uri. Muy interesante. De hecho, voy a retomar el aspecto que menciona sobre la heterogeneidad circunscrita dentro de los procesos, porque también pareciera que Vasconcelos solamente está dentro de la mudabilidad, pero él menciona que para obtener la coherencia hace falta un elemento de unidad, ¿verdad? La unidad lógica, la cual él considera que es el principio de identidad. Por eso él hace la división entre juicio necesario, que es aquel que enuncia entre dos términos una relación que no puede ser otra que la enunciada, y el juicio que es contingente cuando la relación que enuncia depende de ciertas condiciones que a su vez derivan de realidades contingentes. Y a través de ello va haciendo la tipología, ¿no? Tetralógica de cualidad, cantidad, relación y modalidad, enunciando por cualidad aquella que entiende la intención del juicio, o sea, su carácter de afirmación o negación. También considera que, conforme a la cantidad, el juicio estudia la extensión relativa de sujeto y predicado. La cantidad, por ende, varía según la extensión en que el sujeto toma al predicado. Según esto, enunciaría Vasconcelos, la relación se divide a través de juicios categóricos cuando la liga de sujeto y predicado es terminante. Sin embargo, el categórico puede ser problemático, asertórico o apodíctico, ¿verdad? Y ahí va haciendo también unas modulaciones respecto a estas configuraciones. También Vasconcelos comprende que el juicio hipotético se formula subordinando la enunciación a condiciones opuestas. Por ende, la verdad de este juicio depende de que se
cumplan o no las condiciones enunciadas. Así podemos entender la disyunción como una clase tercera conforme a la relación. En la configuración disyuntiva, enunciaría Vasconcelos, los predicados se excluyen de manera que uno solo puede ser verdadero. Y no solamente esto, sino que también Vasconcelos tiene en cuenta las configuraciones de relación, las contingencias entre configuraciones meremáticas y olemáticas, ¿verdad? Y Vasconcelos dice, la relación entre los juicios se da por equivalencia, conversión, subordinación y oposición, lo cual posibilita deslindar lo que él también denominaría proposiciones modales, ¿no? Que son para Vasconcelos aquellas en que la afirmación o la negación no recae sobre el atributo de la proposición, sino sobre el verbo que expresa la modalidad. Y bueno, yo finalizaría mi intervención, pero no sé si el doctor Uri quisiera terminar con algo. De mi parte es todo, pero le doy la palabra, doctor Uri. Bueno, quisiera terminar con el cierre, que es básicamente la clasificación que da Vasconcelos de lo que él intitula relaciones de los juicios y también relaciones entre los juicios. Solamente para quedarnos con la parte, digamos, conceptual, que retoma, por supuesto, porque esto es parte del trabajo de clasificación de los juicios, de lo que ella señalaba, también de modificar la postura kantiana para adaptarla a la lógica orgánica y a la división clásica de los juicios, ¿no? Respecto a la división clásica de los juicios, bueno, y me gustaría citar a Vasconcelos, dice otra vez, desde su punto de vista de su materia, divide Mercier los juicios en necesarios y contingentes. Son necesarios los juicios intelectuales, por ejemplo, racionales de nuestra clasificación, y los contingentes corresponden a nuestros juicios de experiencia, ¿no? Básicamente para integrar la cuestión de otros lógicos, de otros autores, no solamente de Kant. Ahora sí, el aspecto conceptual de la clasificación que responde a la relación en los juicios, Vasconcelos detalla que hay dos tipos, los de categóricos. Según la relación, pueden ser de este tipo o problemáticos. Los categóricos podrían corresponder, y nos dice, a la liga de sujeto y predicado, que no depende de condición alguna. Por ejemplo, la clásica S es S, es P, ¿no? En el caso de los problemáticos hay una división todavía más extensa porque pues, corresponde a los juicios de experiencia. Y aquí nos dice Vasconcelos, el juicio torna a ser categórico por virtud de relación directa entre sujeto y predicado. El juicio es apodíctico, por ejemplo, que sería la primera clasificación que hace, cuando el predicado conviene necesariamente o repugna necesariamente al sujeto. Por ejemplo, nos da una proposición, un cuadrilátero es polígono. El juicio es asertórico cuando el predicado conviene de hecho al sujeto. Por ejemplo, Pedro murió. El juicio problemático es aquel que se funda sobre una probabilidad. En este sentido puede haber dos tipos. El hipotético, que es el juicio que se formula subordinando la enunciación, o los juicios disyuntivos, que son de la tercera clase, formando las relaciones. Dentro de este, también entre los juicios condicionales, por ejemplo, el triángulo es equilátero, es isósceles o es escaleno. En cuanto a las relaciones entre los juicios, aclara Vasconcelos que no debemos confundir esta terminología con la relación que se da. Pues una refiere, la primera refiere a la relación que guardan entre el juicio entre el sujeto y el predicado, y en la otra son las relaciones ya entre los juicios mismos, que se da otro tipo de clasificación. La que él propone propone cuatro, que es básicamente la de equivalencia, la de conversión, la de subordinación y la de oposición, integrando también pues, la lógica formal, ¿no? del sistema. Es porque esta división proviene de la lógica extensiva y la integra a la propuesta de sus juicios, ¿no? formales, éticos y estéticos, formando un todo, ¿no? Sería todo.